Vamos a recibir en la mesa de buscadores al comisario mayor, licenciado en Seguridad Pública, Jorge Gómez Arbiza. ¿Cómo anda, Gómez? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Asesor en seguridad de Cabildo Abierto, 34 años como policía en la Jefatura de Policía de Montevideo. A ver, ¿por dónde empezar? He sabido que Cabildo Abierto ha sido crítico de esta gestión de seguridad en este gobierno de coalición que el propio Cabildo integra. ¿Por dónde pasan los principales reparos? Bueno, podríamos hacer un poquito de historia primero. El porqué de los reparos de Cabildo, por ahí de repente cada actor político que integra el partido seguramente tiene su opinión. Nosotros particularmente, el equipo que yo integro, somos alrededor de 25 oficiales, abogados, escribanos, distintas ramas de actividad, que originalmente nos agrupamos, digamos, para colaborar en la lista 404 a partir del año 2017. Nosotros hicimos el programa de gobierno para el periodo que estamos actualmente. Después que se ganó la interna, pasó a ser el programa de todos y después pasó a ser el programa del Partido Nacional para ejecutar en este periodo. Entonces, y después formó parte del compromiso con el país. Sí. En definitiva, tenemos un conocimiento de lo que habíamos pensado que se debía desarrollar y después de alguna situación que nos alejamos, nos invitaron de Cabildo Abierto para integrarnos. Vamos arriba. Bien. Fuimos. O sea que la génesis es en el Partido Nacional. Exacto. Básicamente porque los objetivos de nuestro grupo no estaba así intrínsecamente relacionados a la actividad política, No, sino está en claro. Desde una visión técnica. Colaboración, exactamente. Entonces no se ciñe tan estrictamente a un determinado partido. Pero ¿qué cree, hoy que está en Cabildo, ¿no? Sí. ¿Qué creen ustedes que se ha hecho mal o que no se ha podido lograr? Bueno, digámoslo así, el término que se ha hecho mal no es lo que estamos precisamente determinando, es que se ha hecho incompleto o algunas cosas no se han desarrollado en el sentido o el espíritu de lo que habíamos planificado. Primero que nada, en la estrategia general. Durante la administración del Frente Amplio, fundamentalmente del 2010 en adelante, se priorizó la movilidad del personal y la respuesta a los eventos. Pero eso fue en detrimento del dominio territorial. Es decir, las seccionales pasaron de tener 120 efectivos de promedio a 48. En definitiva, la atención personalizada de los acontecimientos delictivos, faltas, incidentes, etcétera, etcétera, decayó, porque ya no se podía hacer una atención de esos problemas en el territorio. Entonces, nosotros elaboramos el plan para potenciar de vuelta las seccionales para obtener un dominio territorial, pero sin debilitar la movilidad y la respuesta a los eventos. Es decir, no podemos poner una estrategia u otra, sino que son complementarias. Algo que lo he explicado muy coloquialmente con la gente es, usando el ejemplo de la salud pública, tú no puedes optar entre tengo hospitales y policlínica o ambulancias. No, las dos. Tenemos que ser complementarios. Bueno, esa situación en esta administración es el déficit que continúa. Está bien. Porque seguimos sin tener el dominio territorial personalizado a través de las seccionales policiales. Tengo otra pregunta más y abro el juego del panel. Cabildo pide la declaración de emergencia en seguridad pública, ¿no? Es una postura de Cabildo de ya hace unas cuantas semanas. Y el gobierno, o sea, y el presidenciable del fin del presidente, Álvaro Delgado, dice, a ver, este gobierno ha logrado bajar todos los delitos, apenas mínimamente los homicidios, pero todos los demás notoriamente. Entonces, ¿por qué ahora declararíamos la emergencia en seguridad pública? ¿Qué contesta Cabildo? Bueno, arranquemos por el principio. Estaban en compromiso por el país, me va a decir. Exactamente. Pero no son palabras tomadas al azar. Cuando se prodigó eso, ¿qué significa la entidad de la palabra compromiso? Que voy a cumplir con lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Está bien. Después vino la pandemia, se priorizó la atención en emergencia en ese campo, pero bueno,
en algún momento lo tenemos que desarrollar, pero ¿cuál es el sentido de esto? No es una mera declaración, es que hacer una declaración de emergencia desemboca o mueve elementos financieros para llevar a cabo las tareas que se van a incrementar. Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros, en ese sentido de la declaración de emergencia, decimos, bueno, en la segunda, tercera y cuarta zona de Montevideo se producen alrededor del 70% de los homicidios, ¿verdad? Bueno, tenemos que determinar unas zonas que nosotros las tenemos determinadas de unas jurisdicciones, unas zonas que no corresponden exactamente a las jurisdicciones excepcionales y no corresponden exactamente a las jurisdicciones de los barrios. Pero ahí es donde se concentra la mayor cantidad de violencia y de homicidios, de las dos cosas. Entonces, esas zonas se deben crear jurisdicciones o seccionales de alto impacto, de contexto crítico, para que el dominio territorial sea mucho más intenso operativamente y que no dure una semana como se hace en Villa Española, después nos movemos al Cerro Norte, después, no. Aquellos operativos de saturación que hacía el gobierno del Frente Amplio. La pregunta es, ¿cuándo se desarrollaron, da efecto? Sí, da efecto, porque obviamente el delincuente... En lo inmediato sí. Por ahí sigue delinquiendo, se tomará otras precauciones, pero disminuye. Bueno, esas zonas no hay por qué liberarlas al libre albedrío del delincuente. Hay que dominarlas más intensamente que otras zonas del país. Bien. Es esa. Susana. No, en relación a esto y a la solicitud de declaración de emergencia, ustedes entienden que este tipo de desarrollo, digamos, territorial, requiere, obviamente, de un presupuesto específico. Un poquito más, sí. Exacto. Bueno, se sabe que este año no se puede hacer. Sí. Porque este año, como es año electoral, a nivel de la Constitución, no pueden asignarse presupuestos extra. Entonces, teniendo en cuenta que se bajaron todos los delitos, teniendo en cuenta que mínimamente, pero también bajaron los homicidios, y teniendo en cuenta que este año no se pueden hacer erogaciones presupuestales, ¿no le parece una medida más electoralista que práctica? Yo me lo he preguntado eso. Me da un poquito de gracia. Pero es real, porque si no se puede hacer, no se puede hacer. Nosotros vamos a pensar de este punto de vista. Tú decís que no se puede hacer erogaciones presupuestales, ¿no? Específicas no. Bien. Estamos hablando de la ley que rige el SINAE, que es la ley de emergencia, ¿verdad? Si viene una pandemia ahora, ¿tenemos que esperar el próximo presupuesto para atenderla? No, tenemos que utilizar la ley que ya existe para disponer recursos económicos ya existen a través de los mecanismos financieros del Estado para desencadenar mediante un decreto que se puedan utilizar. ¿Y no es quizás mejor sentarse a dialogar y pedir Sí. estas cosas antes de hacer una movida digamos, pública en este sentido? Bueno, vamos a atender ese aspecto que tú decís de la movida pública. ¿Por qué nosotros decimos que había que hablarlo ahora y no más adelante? Bueno, primero que nada, a partir del 2017 y en este periodo seguimos, nosotros tenemos una vigilancia centinela de los acontecimientos diariamente. Por eso es que Manini a todos los ministros le ha llevado documentos que tiene algunas cosas reiterando que se deben hacer porque estaban en el compromiso de país y alguna novedad que ha surgido que merece reconsiderar determinados escenarios. En cada oportunidad se le llevó alguna variante. ¿Cuál es la variante que nosotros entendemos que es muy importante? Es el homicidio múltiple. ¿Está claro? O sea, a veces podemos decir, bueno, fue una cuestión de casualidad, tiraron una ráfaga de 30 tiros con 2 personas y mataron a 3, podrían haber matado a 1 y herido a 2. Bueno, pero ese parámetro nosotros lo hemos visto desarrollarse en otros países, como en Rosario, Argentina, en Pedro Juan Caballero, en alguna zona de Río Janeiro, en Chile, y en cada uno de esos lugares nosotros no nos pusimos a ver cuál fue la medida que tomó. Después que lo sugerimos, nos dimos cuenta que lo habían implementado en otros lugares. ¿Por qué? Porque eso denota una escalada en la violencia que el Estado no puede ser indiferente y debe demostrar desembarcar fuertemente en el territorio. Te pongo un ejemplo. En Argentina asumió el presidente Milei y desarrolló a través de la ministra Bullrich lo que llaman ellos el operativo Bandera, que es decir, desembarcó con varias fuerzas del Estado en Rosario.
En el mismo periodo de tiempo, los primeros 6 meses, los homicidios bajaron desde el año pasado a 150 a 50 en este periodo. No digo simplemente, pero este elemento influyó positivamente. Entonces, el delito de homicidio es irreversible porque es el único de que no tiene marcha atrás. De manera que no podemos tolerar, además que se bajen a pesar de que se bajen los índices delictivos, no podemos tolerar este nivel de violencia. Y te paso un dato que generalmente el Ministerio del Interior no lo dice. No lo dice desde hace mucho tiempo. Y es, ¿cuántas personas son heridas de bala o apuñalados o mutilados en Montevideo o donde sea? Bueno, ACE tiene esa estadística y pasó de cuadruplicar la cantidad de homicidios a quintuplicar la cantidad de homicidios. Es decir, que si tenemos 400 homicidios, tenemos alrededor de 2.000 heridos de esta naturaleza. Que capaz que fue una cuestión casual. O sea, le tiré un tiro para matarlo y le pegué en la pierna. Fantástico. Sí, se entiende, se entiende. Entonces, Es un punto tenemos- para ir a una tenemos política. tres Para minutitos. nosotros es importantísimo declararlo. Gómez, Quiero hacer tenemos una- 2 minutos y medio. Una Sí. consulta. ¿Cómo es que llegamos a este estado de situación? Y cuando le digo cómo es que llegamos, primero, yo no creo en estas cifras que bajaron todos los delitos. Creo que hay mucho engaño y falsedades en esas cifras. Pero bueno, aparte de eso, Bueno, por sí. algo ustedes piden una emergencia. Sí. No la piden porque está todo genial, ni mucho menos. Ahora, ¿cómo llegamos a este estado de situación cuando tenemos un récord de presos comunes? Tenemos 16.000 presos. Es el país de América que tiene más presos. Y acá nadie siente que está más seguro. Yo sabía que tenemos más efectivos en el ejército que Argentina y que Brasil en proporción de habitantes. Pero esta mañana me entero que somos el país de América que tenemos más policías en proporción de habitantes. ¿Cómo con esta cifra, con este despilfarro de dinero, estamos en la situación que estamos? Yo no creo en las cifras que dicen que bajaron las cifras y ustedes no creen que está todo tan bien porque piden una emergencia. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, es una historia de... Está complicado para un minuto. Es una historia... Voy a tratar de hablar rápido como hacen en WhatsApp. A ver, En la sí. música. Le ponemos en 2. Ahí va. Tiene una historia que se ha desencadenado desde a partir de determinado punto con medidas que vienen de hace mucho tiempo. No solo la administración del Frente Amplio, sino antes todavía, una serie de decisiones que se ha tomado. Fundamentalmente, no se ha tomado en cuenta las opiniones que los propios profesionales de la policía, viviendo en el territorio, veían que era necesario y no se tomaba. O sea, se ninguneó utilizando ese término. Se ha desoído la voz de los policías. Claro. Ojo, en algunos momentos era difícil dar la opinión, porque los policías de alguna forma tienen un poco vedado la posibilidad de hablar claramente. Yo Ahora por lo menos no están tengo problema. sindicalizados, ¿no? Tiempo atrás eso, ni siquiera eso. Claro, pero está bien, los sindicatos responden a intereses propios de los policías en Bien. actividad. A veces no pueden extralimitarse a analizar la situación de Está la claro. sociedad. Gómez. Ahora, de redondeo lo que digo. Sí. Esas situaciones que usted dice, tampoco son admisibles para nosotros. ¿Ah? No nos es indiferente. Entonces, si me dice hay una cuestión electoral, realmente, voy a hacerlo drásticamente, a mí me importa 3 pepinos lo que se piense si es electoral. La necesidad de la sociedad es salvar vidas que están en riesgo en este momento. Jorge Gómez, comisario mayor, licenciado en Seguridad Pública y asesor de Cabildo Abierto en Seguridad. Gracias por estos minutos en Buscadores. Muchas gracias a ustedes, saludos a toda la gente. A las órdenes. Vamos a una pausa, ya venimos. Buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias.